Hola, ¿cómo estás? Yo soy Verónica y te doy la bienvenida a otro tutorial de Procreate. Si estás empezando a utilizar la app de Procreate, con estos trucos vas a saber cómo pasar de un dibujo cualquiera a uno con volumen y que parezca real. Digamos que en este video te explico un resumen general de cómo pasar de la ilustración tradicional a la digital, utilizando más o menos los mismos puntos de vista, pero con todos los beneficios del arte digital en Procreate. Este es un secreto muy bien guardado por ilustradores profesionales para pasar de cualquier dibujo normal a uno lleno de vida. Saber este secreto y dominar la técnica va a mejorar muchísimo todas tus ilustraciones. Se trata de dar el volumen a las formas a través de la aplicación de luces y sombras, y en este video te lo voy a explicar todo. Voy a empezar por importar el archivo que te dejé en los recursos en la descripción de este video, y lo que voy a hacer es redibujar todas las figuras con un color sólido cada una para empezar a construir el volumen. Entonces voy a poner una primer capa y la voy a deslizar debajo de esta. En esta voy a dibujar el primer objeto, que es el círculo. Lo voy a nombrar así. En la capa que ya tenemos con este nombre, con el pincel de la monolínea, vamos a trazar el círculo y vamos a sujetar el lápiz, y con la otra mano vamos a presionar para lograr un círculo completo. Y lo vamos a rellenar. Ahora vamos a dibujar el triángulo en otra capa. Y la voy a rellenar con este color azul sólido. Voy a bajar el tamaño. Ya sabes que sujetando el lápiz logras que las líneas sean más derechitas. Y lo rellenamos. Ahora vamos a pasar al cilindro. Agrego una capa nueva y la voy a titular así. Y lo voy a colorear de color verde. Para colorear el cilindro voy a utilizar dos óvalos y las líneas. Así que voy a dibujar el primer óvalo. Voy a permanecer con el lápiz en la pantalla sin despegarlo. Voy a ajustar el tamaño. Con esta flechita lo puedes reacomodar. Y ahora que lo tengo en posición, lo que voy a hacer es duplicar el cilindro y este otro lo voy a bajar para cubrir la parte de abajo. Así no tengo que volver a dibujarlo. Lo voy a colocar en la misma capa. Ahora lo voy a rellenar. Y por último vamos a rellenar el cubo con este color rojo y voy a detallar las líneas. Voy a usar lo mismo de los Quick Shapes, sujetando la línea sin despegar el lápiz para lograr que quede derechita. No tengo que dibujar las interiores porque va a ser una figura sólida. Mantengo mi lápiz. Aquí otra vez. Voy a tocar esta opción para perfeccionar las líneas si en alguna de ellas me pude haber salido un poco. Y ahora sí, lo vamos a rellenar. Y así tenemos listo el relleno de color en estas figuras. Ahora vamos a empezar a aplicar el volumen. Entonces lo que voy a hacer es traer la primera capa del boceto y ponerle una transparencia, una opacidad, donde yo alcance a ver las líneas, pero sin que me distraigan mucho en mi composición. Y vamos a empezar de una por una a darles el volumen. Vamos a comenzar con el círculo. Voy a tomar un pincel con cierta textura y me voy a ir al color amarillo. Sobre la capa del círculo voy a aplicar un bloquear alfa
que lo que va a permitir es que lo que hagamos solo se vaya a reflejar en la forma base de este círculo. Así podemos rellenar más fácilmente y no nos vamos a salir de los contornos. Entonces me voy a ir al color del círculo y de aquí mismo voy a empezar a oscurecer un tono para darle un poquito de volumen. Así que me voy a ir un color naranja un poquito más oscuro, en una opacidad mediana de un 65%. Como nos vamos a imaginar que estas figuras tienen una fuente de luz desde esta esquina, la luz va a dar de este lado y la sombra se va a proyectar de un lado hacia el otro donde están mis manos. Así que con esa idea voy a empezar a aplicar un poquito de sombra. Hay que construirla poco a poco. Yo tengo como referencia un libro sobre cómo hacer bocetos a lápiz y es en el que me estoy basando para darle volumen a mi esfera. Queremos lograr algo similar a esto, así que voy a empezar con esta parte oscura y luego voy a ir aclarando hasta llegar a la parte de la luz. Voy a ir tomando desde este círculo, desplazando hacia abajo, tonos más oscuros. En esta partecita vamos a dejar un reflejo, así que no me voy a ir hasta cubrir la parte de la esfera en esta esquina. Voy a ir jugando gradualmente con los tonos para construir un degradado. Siempre puedo regresar al color original y desde ahí empezar a buscar los tonos que vayan aportando más. Y ahora voy a empezar a aplicar el tono más claro. Lo que voy a hacer es volver a irme a mi tono amarillo y empezar a aclarar el pincel para encontrar la luz. Y poco a poco le voy a ir dando este valor tonal a la esfera para darle el volumen. Como mi esfera está cambiando un poco más hacia los tonos naranjas y yo la quiero más amarilla, me voy a quedar en la misma capa y me voy a ir a tono saturación brillo y voy a tratar de encontrar el color que quería desde el principio. Que es más parecido a este. Y ahora con mi dedo voy a tomar una muestra del color amarillo y de ahí voy a partir a aplicar otros tonos para seguir construyendo mi esfera. Ahora vamos a iluminar el volumen del triángulo. Me voy a quitar la capa de bloquear alfa y la voy a colocar sobre el triángulo. Ahora voy a seleccionar la parte del triángulo que quiero oscurecer. Entonces con la herramienta de selección y la forma libre, lo que voy a hacer es regresar a mi capa de guía y voy a hacer una línea que atraviese el triángulo. De esquina a esquina. El resto lo puedo solo circular, que lo que más me importa es que esta línea sea lo más derechita posible. Y vamos a empezar a tomar los tonos. Yo quiero partir del azul y quiero empezar a oscurecer esa cara del triángulo, así que me voy a oscurecer el azul y con el mismo pincel voy a darle oscuridad a esta parte del triángulo, poco a poco. Recordemos que la luz viene desde este lado, así que esta parte del triángulo será la más oscura. Voy a oscurecer un poquito más para la parte superior del triángulo y esta sombra. Ahora voy a utilizar la misma capa pero del lado de la luz. Ya puedo quitar esta guía
y vamos a aplicar las luces en el otro lado del triángulo, así que voy a hacer lo mismo. Y circular la otra mitad del triángulo y tomar un color un poco más claro partiendo del azul base. Y soltamos. Para iluminar el cilindro, vamos a quitar el alfa lock de la pirámide y vamos a colocarlo en la capa del cilindro. Bloquear alfa. Nos vamos a ir de nuevo con nuestra base del sketch. Con la herramienta de selección en forma libre, vamos a trazar con mucho cuidado este pequeño medio círculo que está aquí. Y ahora voy a circular el resto del cilindro de esta forma. Voy a empezar por aplicarle al color verde un tono un poco más oscuro para darle volumen. El lado derecho tendría que ser un poquito más oscuro porque es donde da la sombra. De este lado hay un reflejo también de luz que hay que poner ahí. Aquí hay que lograr hacer una transición hacia colores claros, así que me voy a poner un color verdecito claro por aquí. Y una transición entre estos tonos con un verde medio como este. Creo que ahí se alcanza a percibir el volumen en el cilindro y ahora voy a trabajar la parte de arriba. Y ahora vamos a aplicar el volumen en el cubo y para eso me regreso a la capa de referencia, quitamos el alfa lock del cilindro y lo ponemos en el cubo, bloquear alfa y nos vamos de nuevo con la herramienta de selección en forma libre. Primero vamos a pintar la parte de arriba de este cubo, así que hay que hacer las líneas y el resto de la figura solo lo circulamos así. Con el color rojo, la cara de arriba es donde tiene la luz, entonces lo que voy a hacer es ir hacia los colores más claros y poco a poco empezar a construir este reflejo de luz. Lo que más me interesa es que si da la luz de este lado, probablemente aquí es donde tengamos el punto con más iluminación. Y un degradado en el resto de la base de este cubito. Y ahora lo que voy a aplicar es en las siguientes caras de nuestro cubo. Por ejemplo, esta sería la más oscura, así que voy a repetir lo mismo. Ahora vamos a aplicar aquí la sombra. Entonces me voy a mi rojo original y empiezo a bajar el tono. Con un poquito más de oscuridad de este lado. La otra cara restante de este cubito la puedo dejar más o menos en el tono original, solamente le voy a dar un poco de textura, así que voy a repetir lo mismo con la herramienta de selección, tocar los puntos de mi cuadrado o cubo y aplicar ahí un poco de textura. Y soltamos. Voy a quitar ahora la capa del boceto para apreciar más o menos cómo están los tonos, así que puedo volver y trabajar algunas de los detalles de mis figuras hasta que quede la luz y la sombra bien natural y bien bonita.
Ahora vamos a acomodar nuestra composición y yo la quiero poner sobre una base, así que de momento lo que voy a hacer es quitar todas las capas de mis dibujos y en una capa nueva que voy a colocar por debajo de ellos voy a usar en el lienzo la guía de dibujo y la voy a editar. Es una cuadrícula que puedes tú mover como tú creas conveniente. Yo la quiero colocar por aquí porque quiero hacer una línea a esta altura. Le pongo que OK y con el pincel de la monolínea voy a utilizar un tono verde oscuro. Voy a cruzar con una línea el lienzo y mantengo sin levantar el lápiz. De esta manera garantizo que la línea quede muy derechita y relleno. Ahora voy a quitar el lienzo de referencia y voy a aplicar alguna textura interesante en esta base con bloquear alfa. Por ejemplo, a esta capa quizá le pueda dar un estilo de fusión para darle un poquito más de carácter. Por ejemplo, la voy a dejar así, pero le puedo poner encima otra capa, máscara de recorte, y puedo utilizar dentro de este mismo verde algún otro tono más oscuro, incluso con otro efecto, por ejemplo este. Ahora voy a traer las figuras de regreso y las voy a acomodar de una por una, empezando por las más altas como la pirámide. Voy a quitar la capa de boceto, ahora el cilindro. El cubo está casi perfecto ahí. Y el círculo. Solo que el círculo quiero que esté delante del triángulo, así que me lo voy a traer por encima. Así. Y ahora voy a empezar a trabajar en los detalles. Por ejemplo, el fondo creo que hay que darle un poco más de contraste. Entonces lo que voy a hacer es irme a la capa de el fondo y buscar con tono, saturación, brillo, algún otro tono que sienta que le queda más bonita a esta composición. A veces me sirve hacerla más pequeña para tener un rango visual más completo y ver hasta dónde hago las modificaciones. Creo que por ahí me gusta. Ahí todavía vamos a aplicar unas sombras, pero creo que por ahí me parece que se ve muy bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es la sombra que al final nos va a dar vida en los objetos. Es la sombra que va abajo de los objetos. Y para ayudarme de esto, lo que voy a hacer es irme de nuevo al lienzo, a la guía de dibujo, y en editar guía de dibujo, aquí tenemos la cuadrícula. Yo lo que voy a usar es la perspectiva. En la perspectiva te dice, toca para crear puntos de fuga. Entonces, hago pequeño mi dibujo. Si yo creo que el sol viene por acá, mi punto de fuga tendría que estar un poco más hacia este lado. De hecho, te puedes salir del lienzo, por eso lo hice pequeño. Entonces, si mi luz da de este lado, la sombra se va a proyectar hacia esta esquina, y lo que voy a hacer es poner una guía en un color que me permita ver mientras trabajo hacia dónde proyectaremos esas sombras. Creo que ahí me parece que es lo correcto. Esta guía la quitamos y al final no la vamos a ver, pero a mí lo que me interesa ahorita es ver cómo voy a colocar la sombra. Para la sombra lo que voy a hacer es hacer primero la sombra que va sobre la mesa. Me voy a ir a la capa de la base y ahí voy a aplicar una capa que va debajo de las figuras, pero sobre la mesa. Y ahí voy a empezar a aplicar esta sombra de una manera muy clarita.
para ir indicando dónde se va proyectando la sombra de las figuras. La sombra se construye de varias capas. Esta es la más clara de ellas, así que la opacidad pues tiene que estar clarita. Así que por ejemplo esta esquina será más oscura, esta esquina también será más oscura, de este lado del cuadrado también. Como estamos en una capa aparte, si después nos pasamos de la posición o hay algo que borrar, lo podemos hacer sin afectar el resto de las capas. Me faltó una pequeña sombra difuminada. Y voy a ir incrementando el tono de la sombra hacia los negros o verdes muy oscuros para darle más realismo. Pero esta sombra es la de la mesa, falta otra sombra sobre las figuras y esa la voy a trabajar de una por una, así que voy a dejar pendiente esta capa a la que la voy a llamar sombra mesa. Y ahora entre estas capas voy a integrar otras que van a ser las de las sombras de la figura, así que voy a empezar con el círculo de nuevo. Como el círculo va sobre el triángulo, la capa la pondré sobre este triángulo, así que la capa tendrá que ir entre estas dos formas. Y me voy a ir al lado más oscuro de mi triángulo y de ahí voy a partir hacia abajo y con ese color voy a hacer la sombra. Ahora voy a colocar en la misma capa una sombra que va entre el cilindro y esta parte, la cara oscura del triángulo. Así que voy a usar el mismo tono azul, solo que me voy a ir un poquito hacia abajo. Este pellito es el más oscuro, así que ahí voy a reforzar también la sombra. La siguiente sombra sería la del cilindro y lo que hace sentido es poner un poco de sombra en esta parte donde se juntan las dos formas geométricas y donde el cuadrado o el cubo rojo está haciendo un poquito de contacto. Así que me voy a ir ahora a poner una capa sobre el cilindro y ahí voy a colocar esas dos sombras. Me voy a ir al tono verde que usé y me voy a ir hacia abajo. Voy a empezar con esta pequeña sombra que está aquí. Importante que no lo hice, hay que poner en esta capa una máscara de recorte que corresponda al cilindro. Aquí no lo hice en el triángulo, pero lo voy a hacer ahora. Esto va a hacer que esta pequeña marquita que casi no se ve, pero es azul, se borre con la máscara de recorte. Quiere decir que esta capa corresponde al triángulo y esta al cilindro. Y de este lado y me voy a ir a poner una capa sobre el cubo. Le voy a poner aquí una máscara de recorte también, color rojo más oscuro. Voy a aplicar una sombra que vaya aquí justo donde se une con la sombra, solo para darle un poco más de sentido. Y aquí siento que hay mucha diferencia, así que voy a tratar de oscurecer todavía un poco más. Y ahora vamos a quitar el lienzo. Y listo, de esta manera tenemos figuras geométricas con volumen, con luz y con sombra, y aprender esta técnica es muy útil porque la mayoría de los objetos que ilustramos parten de figuras geométricas o incluso son figuras geométricas compuestas.
Espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado mucho este video, que te suscribas al canal y que me acompañes en este viaje para descubrir todos los beneficios de esta increíble app y mejorar tus dibujos y tus ilustraciones como todo un profesional. Muchas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo video.